Muy bien. De los 4 primeros versículos de Hechos 2, he cogido algunos trozos y he hecho esta frase, ¿vale? Pues está cogido de estos 4, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, de repente, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Vale? Quitando un poco algunas cosas de medio, quedarnos con esto, ¿vale? Cuando el día de Pentecostés llegó, cuando fue el día de Pentecostés, de repente, ¿vale? De pronto, sucedió algo, ¿vale? Y lo que sucedió es que todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Como acabamos de leer, esto es en boca de Pedro, es lo que había profetizado que derramaría el Espíritu Santo en estos días, ¿no? Esto es lo que veis y oís, dice Pedro, en referencia al sonido que se oía, ¿vale? Que era un viento, como de un viento, y a las lenguas, ¿no? Las lenguas de fuego, y luego a la manifestación de que ellos hablaban en lenguas que ellos entendían, ¿vale? Que no eran sus propias lenguas, sino las lenguas de los oyentes, ¿vale? En estos 3 símbolos no creo que entremos hoy, ¿vale? En estas 3 manifestaciones del Espíritu, simplemente, bueno, tenerlas aquí en la mente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la importancia de este evento, ¿no? Este evento es absolutamente básico para el entendimiento y comprensión de lo que es la Iglesia, para el entendimiento y comprensión de dónde estamos nosotros, de cómo estamos nosotros en Cristo y en la gracia, y de cómo podemos vivir nosotros en servicio a Cristo, ¿no? Tiene una importancia capital, ¿no? Así como estudiamos el nacimiento de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la muerte y resurrección de Jesucristo, su aparición y ascensión y glorificación. Después de eso, el siguiente evento en la salvación, ¿vale? Donde en la obra redentora de Dios es el envío de su Espíritu Santo, ¿no? El envío de la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8, veíamos que no saliesen de Jerusalén, ¿vale? Para que reciban poder para ser testigos, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, y como vamos a intentar demostrar ahora, este es un evento único en la historia y es un evento único en la obra de la redención, ¿vale? Pentecostés es un momento especial, ¿vale? Distinto. ¿Por qué? En primer lugar, y ahora entraremos en detalle, ¿no? Pero hay un antes y después de Pentecostés, y ese antes y después es la Iglesia, ¿vale? Antes de Pentecostés el Espíritu Santo no estaba derramado de la misma manera que como lo está ahora. Sí que había una obra del Espíritu Santo, ¿vale? Había una obra como obraba en el Antiguo Pacto, pero a partir de Pentecostés, ¿vale? El nuevo pacto que ya establece el Señor Jesucristo es venido a su plenitud, ¿vale? A la plenitud en este tiempo hasta que venga el Señor de los cielos, ¿no? Hasta que venga nuestro Salvador. Estamos en la época de la gracia, en la época del Espíritu Santo, en la época de la Iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es una de las obras del Señor Jesucristo? Es gobernar la Iglesia por medio de su Espíritu Santo, ¿vale? Con los apóstoles y luego con nosotros, ¿no? Así que esto que nos sirva de un poco de referencia. Y ahora vamos a ir a explicar estas 2 cosas, ¿no? Lo que hoy vamos a tratar de ver es, en primer lugar, las particularidades o las cosas que hacen de este evento una manifestación, un evento único y especial, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Vale? Entre muchas otras, manifiestan que esto es un evento único. Y la segunda parte, lo que vamos a intentar ver es qué principios hay aquí que la Iglesia debe imitar o esforzarse en imitar y vivir. ¿Vale? Como veis, pues hay mucha materia, vamos a intentar llegar a todo en la medida de lo posible y bueno, pues al menos que nos vayan sonando algunas cosas, ¿no? Vale, antes de entrar en estas 2 preguntas, vamos a definir un poco, simplemente para que lo sepamos, explicar qué es Pentecostés, ¿no? Pentecostés es una celebración, es un día de fiesta, es un día que se celebraba después de 50 días de la Pascua, ¿vale? Pentecostés significa 50, ¿vale? Entonces, 50, ¿vale? Después de la Pascua se contaban 50 días, ¿vale? Y se celebraba el día de Pentecostés. También es llamado la fiesta de las semanas, ¿vale? O la fiesta de la cosecha o de la siega, ¿no? O de la cosecha de cereal, ¿vale? Todos estos nombres tenía este mismo día, ¿no? Y vamos a verificarlo en las Escrituras para que nos vayamos viendo los paralelismos, las cosas que podemos ir sacando, ¿no? En primer lugar, Levítico 23.
15 y 16. ¿23, 15 y 16? Si alguien lo quiere ver, por favor. Y contaréis desde aquel día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Deuteronomio 16, del 9 al 12. Del 9 al 12. Contarás 7 semanas, comenzando a contar las 7 semanas desde que empiece la hoz en la mies. Entonces celebrarás la solemnidad de las semanas, en honor de Yahvé tu Dios. Darás una ofrenda voluntaria de tu mano, según te haya bendecido Yahvé tu Dios. Y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que esté dentro de tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos preceptos. Muy bien. Seguimos con un par de citas más. Éxodo 34, 22. Sí, Éxodo 34, 22. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Y por último, Números 28, 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Muy bien. Vale, simplemente con estos 4 textos, tener una idea clara de qué era Pentecostés. ¿Vale? En primer lugar, una fiesta que se entregaban los primeros frutos, las primeras cosechas. ¿Vale? Se entregaba en señal y reconocimiento de que toda la cosecha es del Señor. Por lo tanto, esta parte la entregamos a Dios porque todo te pertenece. ¿Vale? A diferencia de los demás pueblos que entregaban sus cosechas a Baal o a algunos dioses de la primavera, ¿no? de la productividad y de la cosecha y de la tierra, el Señor Jesús, el Señor establece que hagamos esta fiesta en señal y reconocimiento de que Él es el Señor de todo. ¿Vale? Es el Señor de la cosecha, es el Señor de la tierra, y en obediencia a Él va a prosperar esta tierra. ¿No? Sabéis que la cosecha en la tierra era condicional a la obediencia, ¿vale? En el pueblo de Israel. Por eso es la importancia de Pentecostés, ¿no? Reconocimiento, una festividad donde reconocían que es del Señor toda la cosecha y toda la tierra. ¿Vale? De esta manera también recordaban que habían salido de Egipto, que eran esclavos, como hemos leído, ¿vale? Para que no nos desviemos de sus estatutos, ¿vale? Porque es en el Sinaí donde se establece que les bendecirá, y si ellos le obedecen, les bendecirá, les llevará a una tierra que emana leche y miel, y por medio de su obediencia bendecirá sus frutos, y toda la gente tendrá envidia de ellos, ¿no? Verán que allí está el Señor, ¿no? Porque ellos le obedecen, son su pueblo. Así que y también lo guardaban como un día santo, ¿no? Lo santificaban ese día, ¿no? Lo apartaban para él, ¿no? Así que es un día importante, ¿vale? Un día que había que guardar. Luego, aparte de este significado, también a finales del periodo intertestamentario, comenzó a guardarse ese día como el día en que le fue entregado la ley a Moisés, ¿vale? Porque se dice que cronológicamente
desde el día del Éxodo hasta que se entregó la ley de Moisés pasaron 50 días. ¿Vale? No es del todo claro el porqué de por qué se empezó a celebrar esto, ¿no? Algunos apuntan que se empezó a celebrar un poco más tarde en respuesta o para diferenciarlo de los cristianos, ¿no? Que celebran el día de Pentecostés haciendo de referencia al derramamiento del Espíritu Santo, ¿vale? Los judíos, en respuesta a esto, para diferenciarse de ellos, empezaron a hacer lo de la ley. Esta es una proposición, ¿vale? De este significado que encontramos pues, en esta época, ¿vale? Pero bueno, simplemente que estas dos cosas nos pueden servir de ilustración para lo que acontece después, ¿no? Fruto de las cosechas, ¿no? ¿Y qué encontramos después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Las dos grandes primeras cosechas, ¿no? Como primicias de la gran cosecha del Señor, ¿no? 3.000 almas en la predicación primera de Pedro y luego 5.000, ¿vale? Así que es fácil, aunque Lucas no estuviese seguramente pensando en hacer esta comparación, para nosotros es fácil hacerla, ¿no? Y también es fácil entender la otra implicación, ¿no? La implicación de que era dado el día de la ley, ¿no? Ese día se celebraba que Dios dio la ley a Moisés, ¿no? Y Jeremías 31:33, ¿vale? Y vamos a leerlo. Y Ezequiel 36:27. Si alguien lo puede leer, venga. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahvé. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Vale, así que era fácil relacionar el día de la entrega de la ley de Moisés con el día en que se entregaba la ley en el corazón del hombre, ¿no? Esta diferencia, ¿no?, que hay de la ley externa a la ley interna que hace el Espíritu Santo en el corazón, ¿no? Es lo que ha obtenido Cristo en la cruz, ¿no? Esa obediencia, esa capacitación para la obediencia, ¿no? Luego veremos que cuando hemos leído que a los varones preguntan ¿qué haremos, ¿no?, para ser salvos? Dice pues que se arrepientan y se bauticen para que reciban el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, ¿no? Para que reciban la limpieza de la culpa del pecado y el poder para vivir vidas santas, ¿no? La capacitación para luchar y vencer el poder de la contaminación del pecado en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, así que estamos dentro de estas circunstancias, ¿no? O sea que Dios no se... Creemos que Dios tiene algo que decir, ¿no?, cuando se presenta en Pentecostés también, ¿no? Nos quiere hablar de alguna manera. Muy bien, vamos a considerar por qué este momento es un evento único en la historia, ¿vale? Uno, como A, como queráis. Es enviado por el Padre, el Espíritu Santo, es enviado por el Padre y por el Hijo de una manera nueva, ¿no? De una manera que hasta en ese momento no había sido enviado, ¿no? Bastante lectura, sobre todo Juan, ¿vale? Juan 14, del 16 al 20, que alguien lo coja. O bueno, ir a Juan 14 y iremos leyendo algunos versículos, ¿vale? 16, 20. Sí. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vale, el versículo 26. De 14, del capítulo 14. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Vale, 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y el capítulo 16, versículos del 7 al 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. De pecado, ¿ya está? No, Al 14. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Muy bien, y por último, solo un versículo en Lucas, capítulo 24, y versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. Bueno, como vemos en esta serie de versículos, hay un vacío, ¿no? Hay, en el momento, Cristo ha ascendido, ¿vale? Y durante estos 10 días están huérfanos, en este sentido, de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en medio de su pueblo estaba, como veremos ahora, en el templo, ¿vale? En el tabernáculo, ¿vale? En la presencia explícita de Dios el Padre, ¿no? En la gloria Shekinah. Después vino Jesucristo, ¿vale? Y Jesucristo, uno de sus nombres es Dios con nosotros, ¿vale? Dios morando en medio de su pueblo. Pero ahora Cristo ha ascendido, ¿vale? Y les ha prometido que no les va a dejar huérfanos, que la presencia de Dios, ese propósito que Dios tiene desde el Antiguo Testamento de Él ser su Dios y nosotros ser su pueblo, sigue y permanece, ¿no? No es algo que se haya acabado, ¿vale? No es algo con lo que el Señor haya acabado. Por lo tanto, esto es lo que ocurre en Pentecostés, la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿vale? Por medio del Espíritu Santo, esta promesa, ¿vale? De no estar solos, ¿vale? El creyente, como lo expresó Moisés, no es alguien que va sin la presencia de Dios, todo lo contrario, ¿vale? Luego, de aquí sacará Pablo en 1 Corintios que somos templo del Espíritu Santo, ¿vale? Es decir, Dios debe morar con su pueblo, ¿vale? Y será de una manera especial, completa y sin velo cuando venga el Señor en su gloria. Pero nunca ha sido la idea, o siempre Dios ha pretendido morar entre su pueblo, ¿no? Es lo que ha intentado hacer en el Antiguo Testamento, lo que hizo en Cristo, en la plenitud de la deidad que estaba en Cristo, y es este evento, ¿vale? El pueblo de Dios no es un pueblo solitario, ni mucho menos, es un pueblo que se distingue de todos los demás porque Dios está con ellos, porque Dios está en ellos, ¿vale? Es la diferencia, la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo nos diferenciaremos de los demás pueblos? Porque la presencia de Dios viene con nosotros, ¿no? Así que el Padre, tanto el Padre hemos leído como el Hijo, envían al Espíritu Santo, ¿no? En virtud de los méritos de Cristo, el Padre entrega al Hijo el Espíritu para que nos lo entregue a nosotros, ¿no? No pensemos que es un objeto, no es una persona, ¿vale? Pero esta es la terminología, ¿no? Yo os entregaré, ¿no? La promesa del Padre, ¿no? O yo os envío. Muy bien. Siguiente es algo que ya hemos comentado ahora, pero lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Este tiempo, este derramamiento del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la plenitud del nuevo pacto en la era de la Iglesia, tanto para vidas santas como para testimonio, ¿vale? Es decir, ya los hemos leído, ¿vale? No nos vamos a volver a leer. Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:27, ¿vale? La esperanza del nuevo pacto, después de una y otra vez de fracasar el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, de tener corazones duros que no cumplían la ley de Dios, el Señor promete
¿vale? Y establece que va a hacer un nuevo pacto con su pueblo, donde esta vez va a infundir su temor en ellos y va a capacitarles para que le obedezcan. ¿Vale? Y como un momento especial, ¿no? Lo recordamos en el aposento alto, ¿no? Cuando Jesús está en la última cena. ¿Vale? Dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Cuando su sangre es derramada en la cruz, este nuevo pacto es refrendado, ¿no? Según Hebreos. Por lo tanto, ahora ya estamos en el nuevo pacto y el derramamiento del Espíritu Santo, esta capacitación, este cambio de un corazón de piedra en un corazón de carne, es venido a su plenitud en este momento, ¿no? Con el derramamiento del Espíritu Santo. También es, como hemos dicho, una capacitación para el testimonio, ¿vale? Para tener un testimonio en el Señor poderoso, santo y eficaz. No les permite salir hasta que no hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Vale? El Señor, hemos dicho que gobierna su Iglesia por medio de su Espíritu Santo y los apóstoles, ¿no? Y ahora a todos aquellos que Él cree. Pero la Iglesia o el pueblo de Dios no es un invento del hombre, ¿vale? Sino sería otra religión más. Hacemos énfasis en la palabra de repente. ¿Vale? Ellos abordaremos un poco más adelante esto, ¿no? Pero ellos estaban esperando, ¿vale? Ellos hacían cosas, nos hemos saltado una parte que la daremos más adelante, que es la elección de un apóstol, y lo estudiaremos en los oficios de los apóstoles, los oficios de la Iglesia, un poco más adelante, pero ellos estaban esperando, ¿no? La promesa de Dios, y si no es hasta que Dios interviene, que ellos empiezan a hacer nada, ¿vale? Cuando Dios interviene, entonces ya, digamos, diciéndolo de esta manera, ya no se les puede parar, ¿no? ¿Qué hace esta diferencia, ¿no? De estos 120 arrinconados en un aposento o en el templo, a que de repente estén predicando por las calles, sanando, gentes, a multitudes se conviertan y se entreguen al Señor y al Cristo, ¿no? Es Dios obrando, ¿no? Es Jesucristo como Señor de la Iglesia que obra, que es soberano y que por medio de su iglesia, del Espíritu Santo gobierna su Iglesia. Muy bien, este es el nuevo pacto, ¿no? Este es el cumplimiento del nuevo pacto y también este es el cumplimiento de la presencia de Dios con su pueblo, recogido en los simbolismos que hemos hablado. Primero en el simbolismo del tabernáculo. ¿Vale? Éxodo 40, 34, 35. Éxodo 40, 34, 35. ¿Sabéis lo que es? Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Muy bien, se acaba de construir el tabernáculo y el Señor manifiesta su presencia y su agrado de este tabernáculo morando con ellos, ¿no? En el templo de Salomón, Primera de Reyes 8, capítulo 8, versículos 10 y 11. Y aconteció que al salir los sacerdotes del santuario, una nube llenó la casa de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Muy bien, y por último, la visión de Ezequiel, ¿vale? Ezequiel capítulo 43, versículos 4 y 5, esta visión de un templo ideal, ¿no? Donde está la presencia del Señor morando con ellos. Ezequiel 43, versículos 4 y 5. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y he aquí, la gloria del Señor llenó el templo. Muy bien, vemos que en estas tres porciones la gloria del Señor está en el templo, o está en el tabernáculo, ¿no? Está morando en el lugar santo, en el lugar donde el pueblo se encuentra con Dios. Entonces, para que sean pueblo, la presencia de Dios tiene que estar con ellos.
tiene que estar en medio de ellos, tiene que habitar en ellos. Y Dios se manifiesta por medio de su presencia de esta manera que hemos leído, ¿no? Una vez acabado el tabernáculo, Dios manifiesta su presencia en su pueblo. Una vez acabado el templo y dedicado, por medio de Salomón, Dios manifiesta su presencia, ¿no? Y en esta visión de Ezequiel, ¿no? También vemos como Dios manifiesta su presencia, ¿no? Una presencia que luego correrán ríos, ¿vale? De esta presencia, de esta visión de Ezequiel. Pero es más, ¿vale? Así como Dios confirma su presencia en medio de su pueblo por medio de esta gloria, ¿no? De esta nube que está en medio de ellos, vemos como una de las simbologías es que desciende, ¿vale? Así ya podemos rápidamente en nuestra mente establecer paralelismos con lo que pasa en Pentecostés, ¿no? Desciende su presencia, ¿vale? Y llena el templo y confirma su presencia entre ellos y su aceptación de que Él va a ser su Dios. Así que en ese momento, en Pentecostés, cuando Dios desciende por el Espíritu Santo, por decirlo de esta manera, Dios está confirmando la presencia de Dios con su pueblo, ¿no? Con este pueblo que es ahora la Iglesia, ¿vale? Y luego un hecho más, ¿no? Que nos señala Mateo, ¿vale? Es un texto importante también, ¿no? Mateo 24, versículo 1, ¿vale? Pues, ¿lo conocéis? Este texto que lo hemos escuchado de David Burr, capítulo 24, versículo 1, ¿vale? Él tiene una predicación completa de esto, que es fabulosa, así que si queréis la escucháis, pero sí que sirva de entender, ¿no? Dice, cuando salió Jesús del templo y se iba. Esta doble énfasis que nos muestra Dios con nosotros en el templo, y una vez el rechazo de Jerusalén, la presencia de Dios se iba, ¿vale? Y vemos esta imagen de cómo al final este templo de Dios es insuficiente, ¿vale? Para los propósitos que Dios tiene en la historia de la redención del hombre, ¿vale? Y Jesús, ¿vale? Dios con nosotros saliendo del templo, ¿vale? Yéndose, ¿vale? Por lo tanto, en esta escena que Mateo nos presenta, Dios no está con su pueblo, ¿no? Dios no está en su presencia con su pueblo. Y esto es lo que encontramos en Hechos capítulo 2, ¿vale? Ese templo vacío, esa presencia de Dios vacía, ahora es llenada en la iglesia, ¿vale? Es llenada en sus discípulos, en sus apóstoles, ¿vale? ¿Bien hasta aquí? Sé que son muchos versículos y eso, ¿no? Pero para ir intentando establecer paralelismos y referencias, ¿no? Y luego una muy, muy importante, ¿no? Que trataremos, o se tratará más adelante, o si hay que tratar una teología del don de lenguas, ¿vale? Siempre se va a empezar se ha de empezar por este punto, ¿no? Y es que el Espíritu Santo derramado en Pentecostés simboliza una nueva unidad en el Espíritu que trasciende tanto las barreras raciales como nacionales como lingüísticas, ¿vale? ¿Y a qué nos apunta esto, ¿no? Rápidamente, Génesis 11, 1 al 9, la Torre de Babel, ¿no? Vamos a leerlo. Versículo 1 al 9. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo Yahvé: he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó Yahvé de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel,
porque allí confundió Yahvé la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Yahvé por la superficie de toda la tierra. Muy bien, vemos que en Babel lo que está haciendo el hombre en su soberbia, en su obstinación, es intentar llegar a Dios, ¿no? Construye esta torre para llegar a Dios, para ser igual a Dios, y el Señor lo que hace es confundirles las lenguas para que no se entiendan, ¿no? El hombre intentando llegar a Dios, ¿no? Y Dios diciendo imposible. ¿Vale? Esto es también para que vayamos entendiendo o viendo reflejada aquí la salvación, ¿no? El hombre intentando salvarse a sí mismo y Dios diciendo esto no es así. Pero en Hechos, en el derramamiento del Espíritu Santo, lo que encontramos es Dios descendiendo y humillándose a estar con el hombre y uniendo al hombre en su lengua, ¿vale? De tal forma que los que hablan la lengua del otro, ¿vale? Así como aquí les confunden de tal manera que el uno al otro no se entienden, ahora hay una unidad, ¿vale? Y esta es una de las cosas que este paralelismo hemos de establecerlo, ¿no? Está invirtiendo este modelo que había hecho el hombre, por el cual Dios tenía que actuar y castigar, y está proveyéndonos de su propia salvación, ¿no? Dios está diciendo, ahora sí, ¿no? De esta manera, sí. Así que en toda teología del don de lenguas debe empezar por Génesis, ¿vale? Por esta situación, ¿no? Por este propósito de lo que está haciendo Dios. Muy bien. Todas estas referencias pues, tienen que estar hablando de que capítulo 2, este derramamiento del Espíritu Santo es un hecho único, ¿vale? Es un hecho único porque, como hemos dicho, establece la promesa del Padre y del Hijo, ¿no? De que el Espíritu Santo morará en nosotros, ¿no? Dice el Señor Jesucristo. Es único porque es el cumplimiento del nuevo pacto, ¿no? Es el cumplimiento de este nuevo pueblo de Dios, ¿no? Que está prometido y profetizado en los profetas, ¿no? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿vale? Así como lo había sido el tabernáculo, como lo había sido el templo de Salomón, ¿no? Y por último es Dios obrando, ¿no? Y es humillándose a venir al hombre, al encuentro del hombre y hacerle uno, ¿no? Unificarlo en su lengua. De hecho, veremos en la profecía de Joel que no hay ni mayor, ni joven, ni hombre, ni mujer, ¿vale? Esto es lo que dice, ¿no? El Espíritu Santo es derramado a todos. Pero bueno, eso ya lo trataremos un poquito más adelante, ¿vale? Pero tengamos claro todos estos eventos, todos estos paralelismos, todo esto profetizado, para ver que estamos ante un evento único, ¿vale? A este nivel, hasta ahora, el Espíritu Santo nos había cumplido. Después de este evento, el Espíritu Santo ya había sido derramado, ¿no? Y aunque van a haber otros momentos, según se va agrandando los círculos, ¿no? De Jerusalén a Judea, entran los samaritanos, entran en el Evangelio los gentiles, ¿vale? Estos círculos concéntricos que se va expandiendo el Evangelio, y vemos que en esos momentos el Espíritu Santo también se derrama y hablan en lenguas, ¿no? Con señales, ¿no? Una señal de entrar en esto, ¿no? Pero es el mismo evento, ¿vale? Simplemente con distintas personas, ¿no? Primero con sus discípulos, primero con los judíos, luego con los samaritanos, luego con todos los gentiles, ¿no? Abriendo así el Espíritu Santo y esta nueva era de la Iglesia, del nuevo pacto, para todos los que quieran, por medio del arrepentimiento de la fe, pertenecer a su pueblo, ¿no? Muy bien, aunque hay más cosas, pero sí va un poco esto lo hace único, ¿vale? Pero una cosa que también nos puede ser importante, y debe sernos importante, es ¿qué principios hay aquí que nosotros como Iglesia, como pueblo de Dios, debemos imitar, ¿no? O debemos seguir, ¿vale? Porque así como hay cosas que son exclusivas de este momento, porque hasta este momento, o en Hechos se puede decir que hay un antes y después del derramamiento del Espíritu Santo, hay un antes y después de la Iglesia como tal se inicia aquí, pero hay unos principios que toda Iglesia, o que todo pueblo de Dios, siempre debemos volver la mirada aquí, ¿no? La primera es un poco lo que hemos, ya he dicho, bueno, si queréis, va a haber 4, igual, A, B, C y D, como lo tengáis puesto, ¿vale? Pero la primera es lo que ya hemos repetido varias veces, ¿vale? ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el gobierno de Jesucristo por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles, ¿vale? Es decir, Jesús, ¿vale? Establecíamos que Hechos es Jesús gobernando su Iglesia desde el cielo, ¿vale? Así como Lucas, el Evangelio, nos presenta el gobierno de Jesús o el ministerio de Jesús en la tierra, Hechos nos presenta el ministerio de Jesús desde los cielos,
por medio de su Espíritu Santo y por medio de su pueblo. ¿Vale? Así que, como pueblo de Dios y como hijos suyos, nunca debemos olvidar esto. La Iglesia, como decíamos, no es una invención nuestra. La Iglesia es algo que Dios hace, ¿vale? Y es así en nuestra vida, ¿no? Creo que es particularmente destacable esta palabra que hemos hablado antes, ¿no? De repente, ¿no? Y así es en nuestra vida, ¿no? O así ha sido en nuestra vida, o debería haber sido así, ¿no? Es de repente. ¿Vale? Nosotros vamos por un camino, como hemos cantado. Señor, yo descubrí que eras tú el que impulsaba mi alma, ¿no? Que tú me encontrabas a mí, no era yo el que te buscaba, ¿vale? Sino que tú impulsabas mi alma en ese afán, ¿vale? Es decir, es Dios quien nos sale el encuentro en nuestra vida, no somos cristianos porque hemos dicho, pues yo voy a ser cristiano, ¿vale? Más bien es el Señor que nos ha atrapado, que nos ha llevado a su encuentro, que estábamos a lo nuestro, incluso dentro de la iglesia, incluso como hijos de cristianos, muchos de nosotros, ¿no? Estábamos dentro de la iglesia, ¿no? Como alguien nos ha puesto allí, pero sin mucho más caso que cualquier otro que esté fuera, ¿no? Pues haciendo esto pues porque está bien o por cualquier otra cosa, ¿no? Pero de repente hay un día que cambia, ¿no? Hay un día que Dios hace algo, ¿no? Y a lo mejor esto es algo quizás más gradual en algunos, o quizás al estilo de Pablo, ¿no? Que es o Saulo y después Pablo, ¿no? Que es un evento drástico, ¿no? Un cambio total, ¿no? Pero sea como fuere, es cierto, o tiene que ser cierto de todos nosotros, que nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha traído, ¿no? Porque hemos tenido un encuentro con el Dios vivo, ¿no? Hemos tenido un encuentro con Jesucristo, que nos ha transformado, que nos ha hecho ver, por medio de su Espíritu Santo, las miserias de nuestra vida. Nos hemos entregado, hemos visto nuestra corrupción, hemos visto que por nuestras obras justas no nos llega sino a llevar una torre de Babel, por la cual no vamos a conseguir nunca llegar a Dios, sino que Él ha derribado esta torre, nos ha confundido, ha hecho vernos que no somos nada, y cuando nos hemos arrepentido nos ha dado el perdón de pecados, ¿no? Y nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Que nos capacita para vivir una vida que antes no será ni soñada, ¿no? El poder tener deseos de amar a Dios, deseos de hacer lo que antes aborrecíamos y de aborrecer lo que antes amábamos, ¿no? Enfangarnos con nuestro pecado y vivir en él no será algo fácil, ¿no? No será algo que nos producía pues, angustia como las consecuencias de vivir así, pero nada más, ¿no? Nada más lejos de pues, unos problemas de conciencia. Pero una vez en Cristo, una vez con el Espíritu Santo, testamos esa vida, ¿no? Y a veces caemos, pero cuando caemos de una manera que nos es absolutamente aborrecible. Y amamos estar con los hermanos, amamos estar orando, ¿no? ¿Quién de nosotros iba a decir, no, es que tengo ganas de ir a una reunión de oración, ¿no? O de estar con nuestros hermanos para leer la Biblia, ¿no? Suena a locos, ¿no? Y de hecho depende de quién lo oiga, es locura, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Así que la Iglesia y nuestra vida es de repente. ¿Vale? De repente Dios hizo algo. Nosotros íbamos por un camino y de repente Dios ha hecho algo. Y en la Iglesia ha sido así, en la historia del hombre es así. De repente, en el cumplimiento del tiempo, dirá Pedro en su predicación, Cristo se presenta, ¿no? Cristo es enviado, el Verbo es encarnado y es anunciado la salvación para todos los hombres, ¿no? En un momento de la historia, ¿no? Inesperado o que solo sabe Dios, ¿no? Y es a partir de ahí que hay una salvación completa, tanto para los de antes de Jesucristo como para los después, ¿no? Este Cordero que está en la eternidad, ¿no? Representa y salva a todos, ¿no? Y es una obra de Dios, es la historia de la redención de Dios, ¿no? A lo largo de los tiempos y a lo largo de la historia de nuestra vida personal, ¿no? Así que este es un principio que no debemos olvidar. La Iglesia es cosa de Jesucristo. Nuestra vida, en comunidad, nuestra vida sola, es cosa de Jesucristo, ¿vale? Es Él quien ha hecho algo en nosotros, ¿no? Dice, o expresa también el otro himno, ¿no? de Charles Wesley, que dice: mi alma atada en la prisión anhela redención y paz. De pronto vierte sobre mí la luz radiante de su faz. ¿Vale? Cuando es de repente nosotros esclavos deseando salir y de repente una luz, ¿no? Dice este himno, esta experiencia que relata la conversión de Charles Wesley. De repente vierte sobre mí la luz radiante de su faz y entonces le vi y le seguí, ¿no? Es solo entonces cuando su faz, cuando su luz nos ha tocado, cuando se nos han abierto nuestros ojos, dice nuestra Biblia, es que le veo y le sigo, ¿vale? Es Dios orando, ¿no? En nosotros. Muy bien, esto es algo que de este capítulo tenemos que ir refrescando una y otra vez, ¿no? La Iglesia no es una invención de hombres, la Iglesia es Dios obrando. B, la actitud adecuada de los creyentes, ¿vale? En este contexto también vemos algo que hacen los creyentes, ¿no? Primero es fe en la promesa, ¿vale? Espera activa y unidad, ¿no? Fe en la promesa porque ellos estaban reunidos en el pueblo, pasan estos... en el pueblo, perdón. Bueno, se cree que estaban reunidos o en el aposento alto
o en una de las habitaciones del templo, ¿no? Por diferentes versículos en Hechos. En uno de los dos lugares no hay consenso en este sentido, ¿no? Pero sea como fuere, en cualquiera de estos dos sitios, da igual, la actitud de ellos es lo que llama la atención. Ellos están obedeciendo, ¿vale? Están teniendo fe en la promesa, ¿no? Podríamos decir que la obediencia es fe en la promesa, o intercambiable también, ¿no? Pero ellos están esperando. ¿Por qué están esperando? Porque han creído a Dios, ¿vale? Porque tienen fe. Están esperando que Dios obre porque Dios lo ha dicho, simplemente, ¿no? Tienen fe, tienen depositada su confianza en ese Dios que es veraz, en ese Jesucristo que no miente, que les ha dicho que hagan exactamente eso porque va a pasar algo, ¿vale? Y la Iglesia y nosotros debemos ser así, ¿no? Nosotros tenemos fe en lo que Dios ha prometido, ¿no? Tanto en nuestra salvación como en todas las áreas de nuestra vida. Sirve para cualquier tipo de promesa que Dios haya hecho en nuestra vida, ¿no? Recibiréis poder pues para predicar, ¿no? Cuando estéis, por ejemplo, pues seréis presentados delante de gobernadores, ¿no? Yo pondré mi palabra en vosotros, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Cualquier promesa en la oración o de fidelidad del Señor. Lo que hacemos nosotros es obedecer y esperar creyendo, ¿no? Pero es una espera activa, hemos dicho, ¿no? No es una espera pasiva, no es, bueno, pues como Dios es el que tiene que hacer las cosas, pues yo me tumbo aquí y ya está, ¿no? Nada de eso, ¿no? Ellos le están buscando, ellos están haciendo algo, ¿vale? Ellos llevan esos 10 días en el templo y aunque nos lo hemos saltado, una de las cosas que hacen, por ejemplo, es elegir a un apóstol, ¿no? No es una espera inactiva, ¿no? Ellos están alabando, leíamos en Lucas, ¿no? Estaban en el templo alabando a Dios, ¿vale? Estaban orando, ¿vale? Estaban haciendo cosas, eso sí, hacen las cosas que Dios les permite hacer, ¿no? Donde Dios les da libertad para hacer, ¿no? Pero sin salir de allí, ¿no? En obediencia. Y unidad, ¿vale? La Iglesia debe estar unida y el pueblo de Dios debe estar unido en la promesa de Dios, ¿no? ¿Vale? No unidad porque sí, ¿vale? Unidad en la promesa, unidad en lo que Dios ha prometido, en lo que Cristo ha prometido, ¿vale? Ellos están juntos, unánimes, esperando y no hay problemas, ¿no? En ese sentido, ¿no? No significa que nunca vaya a haber problemas, pero sí ahí están unánimes, ¿no? En este sentido. Estas tres características creo que nosotros como Iglesia o como creyentes las debemos de recordar también, ¿no? Fe en la promesa, en todo lo que Dios ha prometido, tanto en salvación como en santificación. Esperar activamente lo que aún no tenemos, ¿no? Aún no somos hechos perfectos, ¿no? Hay un progreso, ¿no? Hay muchas cosas que aún hemos de ser, ¿no? Pero esperar activamente, esperar que Dios lo haga, pero haciendo lo que Dios pide que hagamos. Y unidad, ¿vale? La unidad entre nosotros es el testimonio a las naciones, ¿no? Dice la conocida oración intercesora de Jesús, ¿no? Que Padre, como tú y yo somos uno, te pido que ellos sean uno, ¿no? Para que el mundo, viendo su unidad, viendo que son uno, crea. ¿Vale? C. Dios capacita a su pueblo para vivir vidas santas que le testifican. Y bueno, ya lo hemos apuntado, ¿no? Pero es hacer un breve resumen, ¿no? De esto. El derramamiento del Espíritu Santo, básicamente o primordialmente, es para dos cosas, ¿no? Capacitación para vivir vidas santas y para testificar, ¿no? Las vidas santas, ese adorno del Evangelio, de la doctrina, como dirá Pablo, si no me equivoco, sirve para testificar, ¿no? Para que también los demás creen, ¿no? Para ser sal, ¿vale? Y es una sal que no ha de ser insípida, es una sal que refleja vidas santas, vidas que aman a Dios, vidas consagradas al Señor y por lo tanto vidas que cuando hablan dicen cosas, ¿no? Porque el Espíritu Santo las capacita para poder, ¿no? Dice el 4, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, ¿no? El Espíritu Santo capacita, da habilidad para predicar, da habilidad para el servicio, da habilidad, ¿no? Ya entraremos en esto más adelante, ¿no? Pero sí habla de aquí que es el Espíritu Santo derramado que capacita, que da habilidad, ¿vale? Y por último, es base para vivir un avivamiento, ¿vale? Algunos, como por ejemplo John Stott, dicen que este sirve como el primer avivamiento, ¿no? En la Iglesia, entendiendo avivamiento como la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, una presencia especial, una consciencia entre todos real, auténtica, fuerte, inusual, ¿vale? Que sirve para traer convicción de pecado, para la santidad, ¿vale? Para que su pueblo viva solo por él y de esa manera, cuando Dios está de esa manera en su pueblo, la atracción de los que no creen es sin lugar a dudas, ¿no? Esto sirve para esa salvación, ¿no? de varios, ¿no? Pero esta situación sirve para ello, ¿no? Debemos de buscar
Dios mediante y en su voluntad, pero hemos de buscar esto, que Dios nos capacite para vivir vidas santas, que su presencia sea tan real entre nosotros que incluso los de afuera, ¿no? Sean llamados a arrepentimiento, ¿no? por la presencia real de Dios entre su pueblo, ¿no? Y cuán necesario es un avivamiento, ¿no? Hoy en día, entre todos nosotros en esta España nuestra, que es necesario de que tema a Dios, ¿no? Y de que busque a Dios, ¿no? Por lo tanto, pues que nos sirva esto de referencia, ¿no? No de que pasen las mismas cosas exactas, como ya hemos dicho que hay algunas cosas que son especiales, pero sí que la presencia de Dios entre su pueblo es algo muy deseado, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Sin llegar a pensar que si no se vive ese momento especial no ha servido para nada la vida, no es eso, ¿no? Simplemente es que hay que buscar lo mejor y lo más deseable, ¿no? Como pueblo de Dios, sobre todo cuando vemos que hay pecado en nuestras vidas, cuando hay dejadez de Dios, que hay un abandono de las cosas del Señor, ¿no? Un desdén por todas sus cosas, ¿no? Es en ese momento cuando vemos que el pecado es algo normal en el pueblo de Dios, que más que nunca es necesario que Dios intervenga, ¿no? Que Dios haga un de repente y volvamos con toda frescura y llenos de ese primer amor, ¿no? Que hablará en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ¿no? El Señor Jesucristo. Así que vivamos en ese amor, en esa santidad, en esa consagración, y que Pentecostés nos sirva a todos nosotros para enfocar nuestro objetivo, ¿no? Para volver a retomar con ganas, con ánimo, todo lo que Dios ha hecho, ¿no? En base a esto. Muy bien, vamos a dejarlo aquí.